Saludos de parte de la Iglesia Luterana Príncipe de Paz. Es un verdadero gusto poder llegar una vez más a sus hogares a través de esta transmisión y confiamos en que este tiempo de adoración va a ser algo de mutua edificación. Queremos que la palabra de Dios levante nuestro espíritu y nuestro ánimo, y le invito que antes de iniciar y arrancar el servicio de adoración, usted puede invitar a sus familiares que quizás andan todavía haciendo otras cositas alrededor de la casa, que los invite y se sienten alrededor ya sea de la pantalla grande o la pantalla chica, a poder tener ese tiempo juntos como familia de adorar. Es el 11º domingo de Pentecostés, 16 de agosto, y vamos a continuar con nuestra serie de mensajes que iniciamos el domingo pasado, Libertad o Legalismo. Y para iniciar este culto de adoración, vamos a hacerlo con el cántico de apertura que se titula Días de Elías son estos. Pasamos a un tiempo de confesión y de absolución. Invocamos la presencia de nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueblo de Dios, Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tomemos un momento de silencio para la reflexión y el autoexamen de conciencia.
Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos con la oración que aparece acá. Digamos: Santo Padre, confesamos que a menudo no vivimos ni nos conducimos como hijos tuyos, sino que nos vemos atrapados en las preocupaciones y distracciones de este mundo. También confesamos que no vivimos en la nueva vida que Cristo ganó para nosotros al levantarse con poder de la tumba, sino que nos quejamos y murmuramos contra ti. Perdónanos por este y otros males con los cuales te hemos ofendido, y ayúdanos a ser renovados en el espíritu de tu resurrección, para ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Oigamos las palabras de absolución de parte de nuestro Dios. La palabra de Dios dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Cristo murió y resucitó al tercer día y se levantó para nunca más morir. El poder de la muerte y el pecado han sido derrotados, y a causa de esa victoria, como ministro del Señor Jesucristo, llamado y ordenado, y por mandato de Él, les declaro el perdón completo de todos sus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar ese tiempo de adoración con la lectura bíblica para hoy. La lectura la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 30. Con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Jesús fue a Nazaret, donde se había crecido, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de él y se quedaban asombrados de las palabras de gracia que emanaban de sus labios y preguntaban: ¿acaso no es este el hijo de José? Jesús les dijo: sin duda ustedes me recordarán el refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo. Y también: haz aquí en tu tierra todo lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm. Y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. A decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y en los días del profeta Eliseo, había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó en medio de ellos y se fue. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Vamos a tener ese tiempo de meditación en la palabra de Dios y hemos comenzado una serie de mensajes titulada Libertad o Legalismo. Y el tema del domingo pasado fue Jesús, Señor del sábado, donde subrayaba cómo nuestro Señor Jesucristo se proclamó que estaba por encima de la ley, enseñándonos que Él había traído el Evangelio a nosotros y que la ley tenía una nueva interpretación, lo cual fue desgarrador para la mentalidad judía que se habían aferrado a la ley de Moisés por siglos y siglos. Ese fue el tema del domingo pasado, Jesús, Señor del sábado, y hoy vamos a estar reflexionando en la misma línea del tema general, libertad o legalismo. Vamos a ver cómo Cristo es el cumplimiento de la ley. Jesucristo es el cumplimiento de la ley, y esto, mis hermanos, basado en la lectura que acabamos de escuchar, que es muy importante porque aquí vemos que Jesucristo empieza a darle un nuevo sentido a las escrituras judías. Recuerden que lo que nosotros llamamos en nuestras Biblias el Antiguo Testamento, para los judíos simplemente esa era su Biblia. Ellos no lo llaman el Antiguo Testamento, simplemente es la Biblia judía, la Biblia en hebreo. Y Jesucristo utilizaba esa Biblia, que por cierto había sido traducida al griego. Así que cuando Jesucristo lee e interpreta el pasaje del que voy a hablar hoy, Él se está refiriendo a un texto griego que había sido traducido a ese idioma, la Biblia hebrea. Pues bien, la historia que tenemos hoy es que Jesucristo vuelve a sus raíces. Ese tema es bien importante porque al principio dice aquí que con el poder del Espíritu Jesús volvió a Galilea. Y ese tema es bien importante porque Jesucristo había andado por diferentes regiones en la tierra de Israel predicando el Evangelio. Jesucristo era originalmente de la aldea llamada Nazaret, y eso es bien importante, lo voy a comentar dentro de un momentito, pero él había estado en otros lugares, y aquí dice que después de haber ministrado por el Jordán, donde había sido bautizado, en Capernaum y en otras áreas, él vuelve a su tierra, a su terruño. Y eso se siente un poquito extraño. Los que hemos salido de nuestros países, de nuestras ciudades, sentimos que volver a nuestra ciudad es un poquito extraño, porque a veces sentimos que todo ha cambiado o que nada ha cambiado, pero el punto es que a uno ya casi no lo reconocen. A mí me pasaría lo mismo si yo vuelvo a mi terruñito donde yo crecí, donde viví. Probablemente casi nadie me conozca, aunque muchas cosas se ven semejantes. Pues Jesucristo aquí volvió a Galilea. Galilea era la parte norte de Israel. Israel estaba dividido en diferentes provincias controladas por Roma, y la provincia de más al norte se llamaba Galilea. Esa es la provincia grande. Y la provincia tiene varias ciudades. Una de esas ciudades es Nazaret. Ahora, llamo su atención antes de comentar sobre esta ciudad de que Jesucristo vuelve en el poder del Espíritu. Ese tema es bien importante porque todo el ministerio de Jesucristo lo hizo a través del poder y la presencia del Espíritu que le había sido dada en su bautismo, como voy a mencionar dentro de un momento. Dice aquí que él entró a la sinagoga y empezó a ser glorificado. Note lo que dice el versículo 15 al final. Todos lo glorificaban. Y déjenme comentar la palabra glorificar porque es una palabra que de alguna forma la escuchamos cada domingo cuando hablamos al final del culto que vamos a cantar la doxología. Yo les he explicado que la palabra doxología significa glorificar, es dar gloria a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí dice que los judíos de la sinagoga, recuerden que ellos no entienden la Santísima Trinidad, dice que glorificaban a Jesús porque estaban admirados de su doctrina. Y esto es una pista de quién es nuestro Señor Jesucristo. Pues déjenme ver aquí el detalle de que Él no solo vuelve a sus raíces, sino que se menciona la aldea de Nazaret. Dice el versículo 16 que Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Como les dije, volver a sus raíces. Ahora, déjenme comentar brevemente de Nazaret. Nazaret es en verdad un pueblecito sin ninguna importancia, sin ninguna relevancia en la antigüedad. Como les mencioné, está toda la provincia de Galilea, que tiene diferentes pueblos, pero la capital de Galilea era una ciudad muy conocida, famosa, que se llama
Tiberias. Y Tiberias era un nombre referente a Tiberio, que era el emperador romano. Póngase a pensar. Pero la Biblia casi no menciona Tiberias. Y había otra ciudad súper avanzada y próspera que había fundado también Herodes, que era el gobernador de esa región. Esa ciudad se llamaba Seforis. Era una ciudad próspera, desarrollada, pero nunca se menciona en la Biblia. Y sin embargo, este pequeño pueblecito llamado Nazaret, las raíces de Jesús, se menciona. ¿Por qué? Porque era una aldea tan apartada, pero como nuestro Señor Jesucristo viene de allí, entonces en la Biblia cobra una relevancia muy particular. Jesús vuelve a sus raíces y al principio la gente se emociona. Así que dice, ¿qué pasó allá en la sinagoga? Dice que él llegó a la sinagoga y se levantó a leer las Escrituras. Recuerden algunos de ustedes, espero, de que hace 1 o 2 semanas les mencionaba que la mayor parte de la población del mundo antiguo, no solamente hablo de Israel, pero en general de toda la humanidad, la mayor parte no sabía leer. Según los expertos sociólogos y arqueólogos y los que estudian el pasado, entre 1 y 3% de la población sabía leer y escribir, pero saber leer y escribir no significa que usted puede escribir un texto narrativo, un texto poético, como son los evangelios o las epístolas. Para llegar a ese nivel se requiere mucho más educación. Es como hoy, la mayoría de las personas saben leer y escribir, pero ¿cuántos de ustedes pueden escribir una obra poética memorable? Casi ninguno de nosotros. Y entonces los escritores de la Biblia llegan a un nivel mucho más alto de lo que es saber leer y escribir. Y Jesucristo queda en esa categoría. Sin embargo, aunque sabemos tanto de Jesucristo, Él no escribió ni siquiera un texto. No nos escribió absolutamente nada. La gente escribió acerca de Él, pero Él no escribió nada. Pero dice aquí que se levantó a leer las Escrituras y dice que se le dio el rollo del libro de Isaías. En la antigüedad no habían libros como los que tenemos hoy, bien cosidos, bien pegados, empastados, imprenta bien bonita, con títulos y subtítulos. Eso no existía. No existía para nada. Lo que existía eran pergaminos y rollos hechos de piel de animales y créanme, todas las letras estaban pegadas. No existía punto, coma, 2 puntos, no existían mayúsculas. Todo estaba compactado en un solo rollo. Así era en la escritura en la antigüedad y esos rollos se han encontrado. Y Jesucristo se levanta a leer y lee de Isaías y en su lectura subraya un punto de capital importancia. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ahí viene todo el texto que lo ha enviado para ungir, para sanar, para predicar. Pero lo importante es que el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios, descendió a Jesús en su bautismo. Y ese tema es bien importante para nosotros los cristianos, porque el bautismo nuestro también cobra relevancia al recordar que en las aguas de ese bautismo Dios nos ha enviado su Espíritu Santo. Esa es la promesa, tal y como sucedió en el bautismo de Jesús. Dice que el Espíritu descendió con poder sobre Jesús. Fue bautizado con agua y con el Espíritu. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Aunque nosotros no veamos relámpagos y algo especial en el bautismo, está la promesa de Dios que en las aguas del bautismo Él envía perdón y envía a su Espíritu Santo. Y Jesucristo dice que acaba de ser bautizado por Juan, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Note la palabra ungido. Somos ungidos con el Espíritu Santo. Y todo el ministerio de la vida de Jesucristo se va a desarrollar en el poder del Espíritu como debiera ser la nuestra. Por eso es que tenemos la libertad que da el Espíritu. No estamos esclavizados a la ley, no estamos atados o amarrados a los mandamientos humanos o a las tradiciones humanas, sino al poder del Espíritu, tal y como nos guía en la palabra del Señor. Y dice entonces que Jesucristo interpretó esta frase de Isaías de una forma atrevida. Recuerdan que la semana pasada les decían que Jesucristo fue como osado, tenía una osadía para hablar, porque él lee el texto de Isaías y miren el atrevimiento de Jesucristo.
él al terminar de leer dice: hoy se ha cumplido esa escritura en mí. Hoy ha llegado a su pleno cumplimiento esa escritura en mí. Eso es de gran atrevimiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo se está declarando el Mesías esperado. Se está declarando el ungido especial de Dios. Se está declarando aquel que fue enviado de una forma especial por Dios para hacer la obra que Dios le había encargado. Y por eso es que la reacción que vamos a ver después es una reacción ambivalente. Pero en este punto yo quiero que veamos por qué los cristianos no seguimos los mandamientos, o por lo menos todos los mandamientos o leyes que encontramos en la Biblia o en el Antiguo Testamento. No porque no sean importantes, tienen su lugar, pero para propósitos de la salvación solamente a través de la fe en el Evangelio. El Evangelio es la palabra de perdón que Cristo nos trae al morir en la cruz. Y cuando Él dice, hoy se ha cumplido esto, quiere decir que el Espíritu lo ha capacitado para ir y predicar este Evangelio. Y nosotros, los que hemos sido bautizados en esas aguas, hemos recibido también el Espíritu. Y el Espíritu nos da la libertad. Ya no dependemos de obedecer los 10 mandamientos porque nadie los puede cumplir. Y entonces, cuando Jesucristo se declara el cumplimiento de la ley, es que le empieza a dar un nuevo sentido, una nueva interpretación a las Escrituras. Y nosotros los creyentes, cuando vamos a las páginas de la Biblia judía, el Antiguo Testamento, o a las páginas del Nuevo Testamento, no podemos menos que encontrar al mismo Señor Jesucristo. Interpretamos las Escrituras a la luz de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y por eso Jesucristo declara: hoy se ha cumplido esta escritura, hoy se ha cumplido en mí. Y esto ocasiona reacciones ambivalentes. Como siempre, y mencionaba el domingo pasado, de que el Evangelio surge en un contexto de polémica, Jesucristo dice: eso se ha cumplido hoy, yo soy el cumplimiento de las Escrituras, buscad y leed las Escrituras, dice, y ahí estoy yo. Y esto ocasiona diferentes reacciones. No todo el mundo tiene la sensibilidad de recibir el Evangelio en el momento que lo escucha. Y entonces, por un lado, tenemos las personas que se admiraban de sus palabras, las personas que decían: wow, miren las palabras que salen de la boca de este hombre. Estaban impresionados porque dice aquí que todos los ojos de las personas estaban fijos en él y lo admiraban y lo felicitaban y estaban asombrados. Es decir, cuando escuchaban esas palabras casi mágicas, poderosas que tenía Jesucristo, la gente se quedaba completamente boquiabierta, impresionada. Y entonces esa es una buena parte de la reacción, pero como dije, es una reacción ambivalente, porque si bien tenemos los que reaccionan positivamente, también vemos los que polemizan con Jesucristo. Y siempre el Evangelio ha surgido en ese contexto de polémica. Y por eso hay muchas personas que hasta la fecha quieren aferrarse a las leyes del Antiguo Testamento para creer en Jesucristo. Y Jesucristo está diciendo que Él ha traído libertad de la ley. No porque la ley no tenga relevancia, sino porque la ley sirve para acusarnos, sirve para acorralarnos. Pablo mismo dice: yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Yo no puedo cumplir la ley con mis propias fuerzas, pero en el poder del Espíritu Él me capacita para creer, y entonces yo puedo ir al Evangelio y ser protegido por la cruz de Jesucristo. Pero hay otro grupo que se molesta. Como dije, Jesucristo en verdad es osado, es atrevido, porque recuerden que para nosotros que vivimos 2000 años después, es perfectamente dable que Jesucristo diga: hoy se ha cumplido esto, porque nosotros amamos a Jesucristo, sabemos de su muerte y resurrección, entendemos lo que le ha sucedido, pero en aquel momento la mayoría de las personas no entendían eso. Y entonces reaccionan con polémica al punto, dice acá, me gustaría ir un poquito más a todo el texto, pero no me da tiempo, dice que lo echaron de la ciudad y estaban a punto de despeñarlo.
a punto de despeñarlo. Lo llevaron a un precipicio, un poquito a las orillas de Nazaret, y ahí querían matarlo, despeñarlo. Y noten cómo lo llevan fuera de la ciudad. No lo quieren matar en la ciudad para no mancharla de sangre, sino que lo llevan a la orilla y lo querían despeñar allí. Eso es parte de la polémica que genera el Evangelio, porque es una noticia extraña de que Dios nos perdona gratuitamente cuando nos arrepentimos y por la fe en Jesucristo. Eso parece completamente extraño porque en la mentalidad de la mayoría de las personas, Dios nos perdona si yo me sacrifico, si yo hago un esfuerzo, si yo me porto bien. Y Jesucristo dice, solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Y tenemos la tendencia a malinterpretar, creo yo, las palabras de Jesucristo, porque si bien Él habla de la obediencia, también habla de la fe, y nosotros tenemos este problema de confundir la fe y la ley. Tenemos ese problema y no entendemos, escuchamos cosas y tenemos la tendencia a escuchar, a malinterpretar. Eso me recuerda a aquel hombre que estaba hablando mientras su novia escuchaba, hablaba con un amigo y le dice, pues cuando mi padre murió me dejó a mí todo el centro del pueblo, a mi hermano le dejó la periferia y los arrabales, y a mi otro hermano le dejó la parte norte del pueblo, pero a mí me dejó solamente el centro del pueblo. Y la novia le dice al novio, yo no sabía que tu papá fuera tan rico. No, no era rico, él era el cartero del pueblo. Malinterpretamos. No comprendemos a cabalidad las cosas y por eso muchas veces no entendemos que Jesucristo nos salva solamente por la fe en Él, cuando creemos que Él murió por nuestros pecados. Y por eso es que al final nosotros decimos que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todos nosotros. Esta es la verdad que nos libera y por eso decimos que no estamos bajo la ley. No porque la ley no sea importante, más adelante en esta serie de mensajes hablaré sobre cuál es el papel de la ley, pero por el momento es importante subrayar que es el Evangelio el que nos trae el perdón, porque el Evangelio nos anuncia la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados. Y como Él murió y pagó por nuestra deuda, nosotros hoy decimos que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesús, mis hermanos, es el cumplimiento de las Escrituras. Cuando vamos a Él, podemos estar seguros que estamos cubiertos con su sangre para nuestra propia libertad. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a continuar ese tiempo de adoración con el canto ¿Quieres ser salvo de toda maldad?
Vamos a hacer pública confesión de nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. En este tiempo de oración, como se inicia el ciclo escolar, por lo menos para los que vivimos de este lado de la nación de Estados Unidos, en Orlando, Florida, queremos tener una bendición especial para todos los que son estudiantes, sean niños, jóvenes, adultos, por maestros. Queremos orar, y para ello queremos invitar a nuestro hermano Eric. Eric, he has been our DCE for more than a year over here, and he's going to be leading us in this time of special prayer, blessing of the backpack. So it's your time, Eric. Hola. There you go. Very good. Every week here at Prince of Peace, Príncipe de Paz Preschool, we start off chapel the same way. Cada semana, a través de esos días anteriores, cuando comenzamos el tiempo de capilla, lo hacemos de la misma manera. The leader lights this candle and asks the children what it means. And every week, the children cry out, "Jesus is the light of the world." En ese tiempo, el líder enciende esta vela que tenemos acá y le preguntamos a los niños qué significa, y todos los niños cada semana responden: Cristo es la luz del mundo. Jesus is the light of the world, and that is more than just being the light of our church or the light of Prince of Peace Preschool or even our homes. Cuando Cristo dice que Él es la luz del mundo, significa más allá de que Él es la luz, digamos, de ese templo, o la luz de mi casa, o la luz de la ciudad. Él es más que eso. That includes, He is the light of the world where your school is. Eso significa de manera especial que Él también es la luz donde quiera que se encuentre su escuela. Jesus says in the Gospel of John, "I am the light of the world." En el Evangelio de San Juan, Cristo dice: yo soy la luz del mundo. He then says in the Gospel of Matthew to let your light shine before men. That light is Jesus. En el Evangelio de San Mateo, Cristo dice también que dejemos que nuestra luz brille en el mundo, y esa luz es Jesús. Jesus is calling you to bring His light to your classmates, to your teachers, and all at your school. Jesucristo le invita a usted a que lleve su luz, la luz de Cristo, a sus amigos, a sus maestros, a su escuela, donde quiera que esté. We let Jesus' light shine when we do our best, when we are kind, when we are loving, when we forgive. Mostramos la luz de Cristo cuando somos personas amables, cuando perdonamos, cuando hacemos cosas buenas. Today, I would like to send you out into the world to be the light in your school. Hoy yo quiero enviarlo a usted para que sea la luz del mundo a su escuela. May the Lord bless you, Que el Señor te bendiga, help you to do your best, les ayude a hacer lo mejor que puedan, keep you safe, lo mantenga seguro, and especially y de forma especial help you to be a bold witness for Jesus. les ayude a ser un buen testigo para Jesucristo. May you let your light shine today and always. Hagan que su luz brille hoy y siempre. Amen. Amén. Thank you very much, Eric. We really appreciate those beautiful words. And
That's the reality. Somos llamados para ser testigos de Cristo en el mundo, y en esta bendición, ahora que comienza la escuela y a la luz del coronavirus, queremos confiar en que el Señor nos va a proteger a nosotros, va a proteger a los maestros, las maestras, los que trabajan en la limpieza, a los niños, a todos los que están involucrados en esa realidad. Vamos a continuar ese tiempo también con las oraciones del pueblo de Dios, y les invito que después de cada petición que yo diga, Señor, en tu bondad, respondan con la frase, escucha nuestra oración. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos por el inicio del ciclo escolar aquí en Estados Unidos, y te pedimos que de forma especial bendigas a todos los involucrados en la educación para que sean protegidos de cualquier peligro. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Haz descender tu bendición sobre nuestro país donde vivimos y danos líderes temerosos de ti. Bendice a los que administran las leyes y las ejecutan, a los jueces y magistrados, a los líderes locales y estatales, para que sean temerosos de ti y de tu palabra. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Bendice de forma especial a nuestra iglesia Prince of Peace, Príncipe de Paz, para que podamos servirte según los dones y capacidades que tú nos has dado. Ayúdanos a encontrar formas creativas de dar a conocer tu nombre a esta comunidad que nos rodea, y permite que podamos alcanzarlas para el Evangelio. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Bondadoso Dios, tú eres la fuente de toda bendición, y cada cosa de la que hoy gozamos procede de ti. Ayúdanos a ser buenos administradores de todos los bienes que hemos recibido de tu generosa mano, y pon en nosotros un corazón agradecido, deseoso de compartir con los que más necesitan. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Padre eterno, tú conoces nuestras luchas, flaquezas y debilidades. Bendice a todos los que sufren de una o de otra manera. Saca de la esclavitud de las adicciones a quienes se encuentran bajo el lazo del maligno. Libera a los que se encuentran cautivos al pecado y a los que han perdido toda esperanza de un futuro mejor. De forma especial, ponemos delante de ti a algunos amigos y familiares que nos han pedido que los recordemos durante este culto de adoración, incluyendo a Ana García Silva, Wanda Casiano, Félix Casiano, Rafael Reynoso, Álvaro Borges, Eduardo Manín, Ruth Ortiz, Elizabeth Díaz, Juanita Parodi, Mara Rodríguez, Andrés Vélez, Danilda Feliz, Maritza Miranda, y todos aquellos que mencionamos delante de ti en este momento de silencio. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Todo esto lo pedimos confiando en tu bondad para con nosotros, y lo ponemos en tus manos en el nombre de aquel que murió y resucitó para hacernos libres, el mismo Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos concluido formalmente este culto de adoración, y ocupo estos últimos minutitos para saludar a cada uno donde quiera que se encuentre, que nos esté escuchando, ya sea durante el domingo o el resto de la semana. Siempre les motivo en el nombre del Señor que usted pueda ser un agente de bendición, compartiendo lo que estamos predicando y enseñando con sus amigos y sus amigas, sus familiares, en sus redes sociales. Quiero decirles que dentro de la iglesia, que ha estado paralizada ya por creo 18 domingos, si los vengo contando correctamente, estamos
anticipando para ver si a mediados de septiembre iniciamos a adorar aquí en el templo. El comité que se reúne de forma regular para hablar de este tema ha determinado que quizás haciendo una apertura escalonada en septiembre podríamos lograr ese objetivo de volver a adorar en este templo de adoración, y siempre vamos a estarlo grabando, transmitiéndolo y enviándolo para que aquellos que todavía no se animen a venir, o aquellos que nos escuchan en lugares lejanos y hemos tenido el privilegio de que usted nos escuche, va a seguir saliendo la grabación, pero anticipamos que según la planificación inicial que tenemos, a mediados de septiembre, después del feriado importante que se llama en Estados Unidos Labor Day, vamos a estar convocando a ustedes para adorar. Creo que ese día cae 5 y 7, 12, creo que cae 12 de septiembre, si estoy haciendo el cálculo correcto. Así que creo que es una buena noticia para muchos. Pronto estaremos indicando todas las medidas de precaución y protocolarias que se van a llevar a cabo, pero el comité está sugiriendo que para mediados de septiembre podamos tener la oportunidad de adorar otra vez aquí en el templo. Así que de una vez yo le animo que vaya preparándose y por supuesto cuando venga pueda seguir todas las medidas de higiene que vamos a tener acá. El culto, para gusto de la mayoría de ustedes, va a ser más corto, porque ya me acostumbré a hacer estos servicios de solamente 45, 50 minutos. Normalmente cuando estamos acá duramos 1 hora y 15, yo creo que no más de 1 hora y 20 minutos según mi estimación, pero para el que me escucha 1 hora y 20 minutos son 3 horas, así que eso es parte de lo que sucede en la realidad de la vida. Así que esté pendiente de más detalles en las próximas transmisiones que vamos a tener, pero todo esto es parte de la bendición que Dios nos permite, y pido a ustedes que me escuchan que por favor oren por su servidor y por los líderes de la iglesia para que puedan tomar decisiones apropiadas y tomen las medidas más cautelosas para el bienestar de todos los que queremos volver a adorar. Así que espero que eso nos ayude a cobrar un poquito de ánimo. Lo demás, como ustedes saben, la iglesia sigue sirviendo a la comunidad a través de la comida, a través de la distribución de máscaras, útiles escolares, y como siempre los animo a que sean fieles en la contribución para el ministerio de la iglesia. Sus diezmos y ofrendas son altamente valorados y lo puede hacer de forma digital, electrónica, a través del website de la iglesia que siempre ponemos allí, o usted lo puede enviar por correo regular. Puede venir y dejar su sobre aquí al buzón que tenemos afuera, de tal manera que la oportunidad de seguir apoyando a esta su iglesia, su casa de oración, sigue siendo muy bienvenida. Vamos a continuar nuestro tiempo de adoración para cerrar con la doxología, que como siempre digo, doxología significa dar gloria al Dios Trino. Y ahora recibimos la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva los ojos de su favor hacia ti y te conceda la paz. Que la paz de Cristo quede con cada uno de ustedes a lo largo de esta semana. Nos vemos pronto.